Antes de disputar su primer partido, Irán ya enfrentaba obstáculos que pocas selecciones han tenido que superar en una Copa del Mundo. Incertidumbre sobre su participación, problemas diplomáticos, restricciones de viaje, exigencias especiales de seguridad y una vigilancia constante que acompaña cada movimiento de la delegación. ¿Por qué la llegada de Irán al Mundial de 2026 ha generado tanta atención? ¿Qué preocupaciones existen alrededor de la selección iraní? ¿Y cómo pueden estos desafíos influir en sus posibilidades de avanzar por primera vez a las fases eliminatorias de una Copa del Mundo? Porque para Irán, esta Copa no se trata únicamente de fútbol. Se trata de competir bajo una presión que pocas selecciones en el mundo han experimentado. Cuando Irán aseguró su clasificación para la Copa del Mundo de 2026, la noticia fue recibida con normalidad dentro del país. Después de todo, la selección iraní se había convertido en una presencia habitual en los mundiales durante las últimas décadas. Su rendimiento en las eliminatorias asiáticas confirmó una vez más que seguía siendo una de las potencias más consistentes del continente. Sin embargo, a medida que el torneo se acercaba, el fútbol comenzó a dejar de ser el único tema relacionado con la selección. Mientras otras delegaciones preparaban amistosos, analizaban rivales y ajustaban detalles tácticos, Irán se encontraba enfrentando una situación mucho más compleja. La creciente tensión política en Medio Oriente y las delicadas relaciones diplomáticas entre Irán y algunos de los países anfitriones provocaron una serie de interrogantes sobre la participación de la selección en el torneo. Durante varios meses, surgieron dudas sobre los procedimientos migratorios, la movilidad de la delegación y las garantías de seguridad necesarias para que el equipo pudiera desarrollar su preparación sin contratiempos. La FIFA y los organizadores del Mundial tuvieron que trabajar junto a distintas autoridades para asegurar que la presencia iraní en la competición no se viera comprometida. Finalmente, la participación quedó confirmada. Pero eso no significó el fin de los problemas. La delegación iraní llegó al Mundial bajo condiciones muy diferentes a las de la mayoría de los equipos clasificados. Desde su llegada a Norteamérica, las medidas de seguridad alrededor de la selección llamaron la atención de periodistas y aficionados. Los desplazamientos fueron cuidadosamente planificados. Los accesos a las zonas de entrenamiento se controlaron con mayor rigor y las actividades públicas de los jugadores quedaron sujetas a protocolos especiales. Las autoridades buscaban evitar cualquier incidente que pudiera afectar el desarrollo normal del torneo. Y había motivos para esa preocupación. Irán llegaba a la Copa en medio de un contexto internacional especialmente sensible. Los conflictos regionales, las sanciones económicas y las tensiones diplomáticas habían convertido a la selección en un foco permanente de atención mediática. Cada entrenamiento generaba preguntas. Cada conferencia de prensa terminaba incluyendo temas que poco tenían que ver con el fútbol. Cada aparición pública de los jugadores era observada con atención. Para muchos futbolistas iraníes, el desafío no consistía únicamente en competir contra sus rivales dentro del campo. También debían convivir con una presión externa constante que acompañaba cada paso de la delegación. La situación también afectó a los aficionados. Miles de seguidores iraníes soñaban con acompañar a su selección durante el Mundial. Sin embargo, diversos obstáculos relacionados con trámites migratorios y desplazamientos internacionales dificultaron la presencia de parte de esos aficionados en algunos encuentros. Esto podría influir directamente en el ambiente de los estadios. Mientras otras selecciones suelen contar con un apoyo masivo en las tribunas, Irán corre el riesgo de disputar varios partidos con una presencia reducida de seguidores propios. Pero más allá de la logística y la seguridad, existe otro desafío que preocupa dentro de la concentración iraní: el desgaste mental. Durante meses, los jugadores escucharon rumores sobre posibles restricciones, complicaciones diplomáticas y escenarios inciertos para la participación del equipo. Aunque la situación terminó resolviéndose, la acumulación de tensiones forma parte del contexto que rodea a esta selección. Y en una Copa del Mundo, donde cada detalle puede marcar diferencias mínimas entre la clasificación y la eliminación, cualquier factor externo puede tener impacto. A pesar de todo,
El cuerpo técnico intenta mantener el foco en el objetivo principal: competir. Porque si algo ha demostrado Irán en los últimos años es que sabe adaptarse a escenarios difíciles. La selección ha construido una identidad basada en la disciplina táctica, la organización defensiva y la capacidad para mantenerse competitiva frente a rivales con mayores recursos. Ahora deberá poner a prueba esas características en el escenario más exigente del fútbol mundial. Y el desafío será enorme. Porque mientras el equipo intenta dejar atrás los problemas extradeportivos, se acerca el momento de enfrentar a los rivales que definirán su destino en la Copa. Un grupo que muchos consideran accesible. Un grupo que podría representar la mejor oportunidad de la historia para que Irán alcance por primera vez una fase eliminatoria mundialista. Pero para lograrlo, necesitará algo más que buen fútbol. Necesitará demostrar que puede mantenerse concentrado en medio de una presión que ninguna otra selección del torneo enfrenta de la misma manera. Y precisamente de esos partidos, de sus rivales y de las verdaderas posibilidades de clasificación. Mientras tanto, Trump defendió públicamente los controles migratorios durante el Mundial, afirmando que Estados Unidos debe asegurarse de que entren al país las personas adecuadas y que la seguridad nacional sigue siendo una prioridad. Por eso, la selección iraní llega a esta Copa en una situación única. Tiene que competir lejos de casa, bajo medidas especiales de seguridad, con limitaciones para parte de su delegación y en medio de una relación política extremadamente tensa entre Teherán y Washington. Incluso la base de entrenamiento tuvo que trasladarse a México debido a los problemas relacionados con los visados. Después de superar meses de incertidumbre, problemas logísticos y una atención mediática constante, Irán finalmente puede concentrarse en la razón por la que viajó al Mundial. Pero ahora llega la parte más difícil. Porque todo lo ocurrido antes del torneo tendrá poco valor si la selección no consigue resultados dentro del campo. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Tiene realmente Irán posibilidades de avanzar a la siguiente ronda? La respuesta es más compleja de lo que parece. A diferencia de otras ediciones de la Copa del Mundo, el formato de 2026 ofrece más oportunidades para las selecciones consideradas de nivel intermedio. Con más equipos participantes y más plazas disponibles para las fases eliminatorias, países que antes necesitaban realizar campañas casi perfectas, ahora tienen mayores opciones de clasificación. Y precisamente ahí aparece Irán. La selección asiática llega con una generación experimentada, acostumbrada a disputar partidos de alta presión. Muchos de sus jugadores acumulan años compitiendo en torneos continentales y en las principales ligas de Asia y Europa. Su principal fortaleza sigue siendo la misma que le permitió clasificarse. Irán no suele dominar la posesión ni imponer un ritmo ofensivo constante. Su estilo se basa en el orden táctico, la disciplina defensiva y la capacidad para aprovechar errores del rival. Es un equipo difícil de superar. Y en una Copa del Mundo, donde muchos partidos se definen por detalles, esa característica puede convertirse en una ventaja importante. Sin embargo, los desafíos también son evidentes. Uno de los mayores problemas para Irán será mantener la concentración durante todo el torneo. Mientras otras selecciones pueden centrarse exclusivamente en cuestiones deportivas, los iraníes continúan conviviendo con temas relacionados con seguridad, política y atención mediática. Cada rueda de prensa genera titulares. Cada desplazamiento requiere protocolos especiales. Cada partido atrae una atención adicional que pocos equipos experimentan. La incógnita es cómo responderá el grupo ante esa presión acumulada. Porque la historia de los mundiales demuestra que el aspecto psicológico puede ser tan importante como el rendimiento futbolístico. Un equipo puede llegar perfectamente preparado desde el punto de vista físico y táctico, pero si no logra gestionar la presión externa, sus posibilidades disminuyen considerablemente. Aún así, existe un motivo para el optimismo. Por primera vez en mucho tiempo, numerosos analistas consideran que Irán tiene una oportunidad real de romper una barrera histórica. Nunca antes la selección iraní ha conseguido avanzar a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Ha estado cerca, ha protagonizado actuaciones memorables,
Ha conseguido resultados importantes, pero siempre terminó quedándose a las puertas de la clasificación. El Mundial de 2026 podría cambiar esa historia. No porque Irán sea uno de los favoritos del torneo, no porque cuente con las mayores estrellas, sino porque reúne varios elementos que suelen ser fundamentales en competiciones cortas: experiencia, disciplina, estabilidad táctica y una motivación extraordinaria. Para muchos jugadores, esta copa representa la oportunidad más importante de sus carreras. Saben que millones de personas estarán observando cada partido. Saben que el mundo entero estará pendiente de su actuación. Y saben que tienen la posibilidad de conseguir algo que ninguna generación anterior logró. La pregunta es si podrán transformar toda esa presión en energía positiva, porque el fútbol no entiende de diplomacia, conflictos internacionales ni debates políticos cuando el árbitro señala el inicio del partido. En ese momento, todo se reduce a 90 minutos. 90 minutos para defender. 90 minutos para atacar. 90 minutos para escribir historia.